Los Rothschild son los dueños de todo el sistema financiero. Los Rothschild descienden de Mayer Ansel Bauer, quien cambió su nombre a Rothschild derivado de los Rothschild, de su casa en Frankfurt, Alemania. Estableció su negocio bancario internacional con la ayuda de sus 5 hijos, que se establecieron en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. La familia fue elevada engañosamente al estatus de nobleza en el Sacro Imperio Romano y en el Reino Unido. Entre bastidores, la dinastía Rothschild es sin duda la línea de sangre más poderosa de la Tierra y su riqueza estimada supera los 500 billones de dólares. Son dueños de todo el sistema financiero. Este alucinante ámbito de control funciona de la siguiente manera. Los Rothschild se sientan en la cima de su organización estructurada en forma de pirámide, dirigiendo literalmente todo el mundo financiero con unos 8.000 miembros seleccionados. Aunque es difícil de investigar y verificar, los Rothschild pueden compartir su poder final con la Casa Saud y la familia Soros, y en niveles inferiores con algunas otras familias bancarias, como se explicará más adelante. Los Rothschild han establecido las instituciones financieras del mundo, asegurándose de que reciban literalmente el 90% de los intereses generados pagados por la población en general. Los Rothschild tienen su sede en la Torre Babylon Bees en Basilea. En el segundo escalón de la estructura de poder se encuentra el BPI, Banco de Pagos Internacionales de la Casa Rothschild, fundado en 1931 en los Países Bajos. Con sede en Basilea, Suiza, es reconocido por todos los países como el mejor banco de todas las instituciones financieras del mundo. Todos los bancos centrales son miembros del BPI. Tienen un acuerdo de organización civil para la inmunidad total y gozan de inmunidad de todas las leyes y reglas mundanas, así que nadie puede atacarlos. Basilea es donde se encuentra la torre Babylon Bees, que fue el lugar en donde los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, se reunieron para intercambiar el oro judío robado. El BPI emite instrucciones a todas las demás instituciones financieras del mundo. En el tercer escalón, justo debajo del BPI, se encuentra el FMI, Fondo Monetario Internacional, propiedad de los Rothschild, y el Banco Mundial. El IRS y otras agencias similares de recaudación de impuestos en otros países están estructuradas como una corporación privada extranjera del FMI y forman el ejército privado de la Reserva Federal y todos los demás bancos centrales. El objetivo principal es asegurar que la gente pague sus impuestos y siempre permanezcan como esclavos útiles. Su única devoción es esclavizar a países enteros y a sus poblaciones a través de su sistema monetario de deuda criminal. La deuda es su mecanismo de control. Al rescatar a los países, después de haberlos manipulado intencionalmente para endeudarlos y posteriormente pretender ayudarlos calculando sus niveles máximos de deuda, se aseguran de que la deuda nunca pueda ser pagada, para mantenerlos vinculados a la esclavitud. Esto fortalece su control sobre estos países, ya que les pagan con trabajo esclavo, mientras que además saquean todos sus recursos. Chantajean a los jefes de estas naciones a través de diversas operaciones, asegurándose de que todos los países se integren plenamente a su sistema financiero, del que no hay escapatoria posible. Hay 2 megabancos que ofrecen préstamos a todos los países del planeta, el Banco Mundial y el FMI. La primera es propiedad conjunta de las principales familias bancarias del mundo, con los Rothschild en la cima, siendo el principal accionista, mientras que la segunda es propiedad privada solo de los Rothschild. Estos 2 megabancos ofrecen préstamos a los países en desarrollo y utilizan sus intereses, casi imposibles de amortizar, para hacerse con la riqueza real, es decir, la tierra, los recursos minerales y los metales preciosos. El cuarto escalón, explicado a continuación, son casi todos los bancos centrales del mundo que son propiedad de la familia Rothschild. Por nombrar solo algunos, se trata del Banco Central de Inglaterra en la ciudad de Londres,
el Banco del Vaticano en Roma, la Reserva Federal en Washington DC, el Banco Central Europeo y el BCE en Frankfurt, mientras que el Banco Central de Londres manipula el precio del oro todos los días. La ciudad de Londres, el Vaticano en Roma y Washington DC son reconocidos como estados libres, para asegurar su inmunidad de literalmente todos. En consecuencia, todos los empleados de las instituciones bancarias establecidas son inmunes al enjuiciamiento y la supervisión. Su poder va mucho más allá del imperio bancario. En el quinto escalón se encuentran los bancos convencionales y los mercados bursátiles, que constituyen la rama ejecutiva del sistema de deuda con su manipulación de las tasas de interés. El verdadero poder de los Rothschild va mucho más allá del imperio bancario. También han estado detrás de todas las guerras desde la guerra de Waterloo de Napoleón. Fue entonces cuando Nathan Rothschild, durante la batalla de Waterloo en 1815, manipuló el mercado de valores para comprar y pagar por Inglaterra. También descubrió lo rentable que es financiar a ambos bandos de una guerra y lo han estado haciendo desde entonces. Nathan se encontró con un aumento de riqueza de 6.500 veces más de lo que había tenido después de la caída de la bolsa en 1815. En esencia, robó a Gran Bretaña a ciegas y se convirtió, a todos los efectos, en el propietario de la mayor parte de Inglaterra. A partir de ese momento, su familia, con más riqueza de la que jamás hubieran podido soñar, se convirtió en un actor influyente en los gobiernos y dirigieron las decisiones políticas en el futuro, sobornando y pagando a los políticos a partir de ese momento. También cabe señalar que este plan de los Rothschild fue históricamente importante por otra razón. Demostró cómo fabricar un desastre podía dar lugar a enormes beneficios financieros. La guerra es un negocio más rentable. Y esa es también la razón por la que el mundo todavía se encuentra entrelazado en interminables guerras, porque es muy rentable para los Rothschild y sus líneas de sangre de parásitos banqueros. Y mientras el dinero de su deuda se utilice, el mundo nunca conocerá la paz. Los Rothschild y su cártel bancario han financiado a ambos bandos de prácticamente todas las guerras desde esa fecha en 1815. Guerras iniciadas por sus agentes pagados en el gobierno en complicidad con las agencias militares y de inteligencia. Todas ellas han sido manipuladas para que existan. Esto ha costado la vida de por lo menos cientos de millones de personas, 75 millones solo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que ha permitido al conspirador controlar a los gobiernos y a la gente mediante el pago de la deuda de los préstamos concedidos. Cuando las guerras terminan por devastar países, el cártel del cabal bancario presta más dinero para reconstruirlos. El pago de intereses de estos préstamos extendidos asegura que seguirán siendo esclavos del cabal. Como el conspirador también es dueño de las compañías de defensa, también vende todo el armamento, acumulando enormes ganancias, requiriendo aún más préstamos a los gobiernos. Los países y los individuos se han convertido en corporaciones. Más allá de estas atrocidades, puede ser chocante para muchos descubrir que cada país y cada individuo ha sido convertido en una corporación que es gobernada desde el extranjero. La construcción es demasiado complicada para ser explicada en pocas palabras, pero es importante señalar que los derechos de explotación de estas corporaciones creadas con engaño están controlados por la Corona Británica y el Vaticano, dentro de esta organización. En una nota más práctica, todos los presidentes de los Estados Unidos, excepto Donald Trump, eran CEOs nombrados por el cabal y su negocio es hacer dinero para la Corona Británica y el Vaticano, que toman su parte de las ganancias cada año. El mundo está gobernado desde 3 estados soberanos independientes. La Corona Británica gobierna encubiertamente el mundo desde los 2,7 kilómetros cuadrados, un estado soberano independiente conocido como la Ciudad de Londres. Esta otra corona está compuesta por un comité de 12 bancos, encabezado por el Banco de Inglaterra, controlado por los Rothschild. En 1815, después de haber comprado y pagado por Inglaterra, Nathan Mayer Rothschild hizo la siguiente declaración: "No me importa qué marioneta se coloca en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que el sol nunca se pone. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de dinero británico.
La casa Rothschild está realmente en la cima de la pirámide del poder. Ellos están detrás del empuje para forzar a los pueblos del mundo a un nuevo orden mundial, empujando activamente hacia la dominación completa y total del mundo entero. Están detrás de la Unión Europea, el euro y el BCE. También están detrás de la idea de una Unión Norteamericana y de la moneda Amero, para convertirse en la nueva moneda de todo el continente americano. Controlan todos los servicios secretos del mundo, incluyendo la CIA, el MI5, el MI6 y el Mossad, mientras que su ejército privado es la OTAN y su gobierno privado es la ONU. La deuda debe ser creada antes de poder crear el dinero de la deuda. Todo el dinero del mundo se basa en la deuda. Primero hay que crear una deuda para hacer el dinero de la deuda. Esto es en realidad una contradicción en el término, ya que el dinero se paga para saldar la deuda, lo que hace que el dinero real sea lo opuesto a la deuda. En realidad, la deuda no puede ser utilizada como dinero, excepto en el mundo controlado por los Rothschild. Por favor, lea este párrafo de nuevo, hasta que entienda realmente cómo nos están engañando y robando a la gente nuestro dinero ganado con esfuerzo. Dinero que se crea a partir de nuestra valiosa energía, que fluye a sus bolsillos. Porque los Rothschild han equiparado nuestro dinero de la energía con el dinero de su deuda sin valor. Ve al banco, firma un contrato de préstamo, digitalmente se crea una deuda de tu lado de la nada. Así es como crean todo el dinero del mundo que siempre está basado en la deuda. Y así la economía funciona con deuda. Las tasas de interés cobradas por el préstamo, digamos un 5%, sin embargo no se crean a partir de su deuda contrato, que tiene que provenir de otro contrato de préstamo para el cual tampoco se ha creado dinero de intereses. Esto, en esencia, equivale a robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Esto crea deliberadamente una escasez en la oferta de dinero de la deuda. Los ingresos por intereses van desde la gente de la base de la pirámide directamente a la cima de la pirámide, los Rothschild con sus pocos ricos seleccionados. Estos pagos de intereses provienen de otros contratos, lo que garantiza la continuidad en la eternidad de la escasez financiera. Para arreglar esto, siguen acumulando contratos de deuda, además de más contratos de deuda para cubrir la deuda de los agujeros de deuda que ellos mismos han creado. En todo el mundo, esto absorbe el valor real del dinero y los recursos de las personas. Esto es lo que hace que la deuda nacional mundial siga creciendo. Mientras tanto, el ingreso de la tasa de interés está añadiendo capital a la parte superior más alta de la pirámide. Además de la estafa de la tasa de interés, la inflación resulta que es otro robo más a nosotros, la gente. Y el dinero sigue subiendo continuamente de nuevo a la cima de la pirámide de las estafas monetarias. De hecho, los cargos de la tasa de interés causan la mayoría de nuestros problemas financieros. El sexto escalón en la jerarquía de la pirámide está formado por las corporaciones multinacionales. Estas corporaciones son responsables de mantener los activos y/u operaciones, pero en realidad en muchos casos explotan los recursos y a los empleados. Los Rothschild son dueños directa o indirectamente de casi todas estas corporaciones multinacionales como Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, DuPont, P&G, Unilever, Philips, etc. El séptimo escalón en la estructura de la pirámide está formado por los gobiernos. Los gobiernos siguen el juego pagando los impuestos sobre el uso. El 13% del dinero de los impuestos aportado se devuelve directamente al sistema bancario de propiedad privada, que es lo mejor de la corrupción. Por último, en el octavo escalón, en la parte inferior de la pirámide, somos el pueblo, alimentando constantemente a las élites Rothschild en la parte superior. Se nos considera comedores de abajo o comedores inútiles, y hacemos nuestra parte pagando el 90% de la tasa de interés cobrada, que posteriormente se divide entre el 10% superior o la parte superior más alta de la pirámide. Así es como los Rothschild han construido su riqueza en más de 500 billones de dólares como resultado de la red que han tejido a nuestro alrededor. Su plan es apoderarse completamente del planeta y en ese sentido los Rothschild han tenido un éxito increíble, ocultando sus manipulaciones detrás de sus marionetas.
Ellos controlan a los humanos como marionetas en las cuerdas y así se han convertido en los ricos gobernantes y señores oscuros del planeta Tierra. Los Rothschild se infiltraron en la realeza y la aristocracia a través de la procreación. Los linajes sumerio, babilónico, hazariano, como el de los Rothschild, han utilizado matrimonios oficiales y concubinas para infiltrarse en las familias reales y aristocráticas. La ciencia del ADN ha rasgado las cortinas del tiempo y ha revelado la serpiente en estas personas. Los que hoy se llaman judíos son los mismos discípulos de la entidad malvada que la Biblia describe como esa serpiente vieja, el diablo. Desde los primeros siglos de los primeros milenios, los házaros de Europa oriental eran conocidos como el diabólico pueblo serpiente. Y ahora la nación de Israel ha admitido que su pueblo es en realidad los házaros. Muchos políticos, satanistas y otros en todo el sistema están controlados mentalmente para asegurar el control total de los acontecimientos. Desde el exterior, el lado que el público ve son bastante normales, pero cuando se cambian son personas muy diferentes. El creador de este proceso de control mental es Joseph Mengele, a quien las redes de líneas de sangre Arconte, que controlan la inteligencia americana y la Iglesia romana, ayudaron a escapar a los Estados Unidos. Querían que el médico del campo de Auschwitz continuara su enfermiza investigación genética y de control mental que había realizado sobre los niños judíos en los campos de concentración. Las fronteras nacionales no le importan al cabal del crimen Arconte, son una familia global. Los Rothschild, uno de los principales agentes de la línea de sangre hazariano-arconte, descubrieron el principio básico del poder, la influencia y el control sobre las personas aplicado a la economía. Esa moneda o cuentas de préstamo, de depósito, tenían la fachada de poder requerida que podía ser utilizada para inducir a la gente a renunciar a su riqueza real a cambio de la promesa de una mayor riqueza, a diferencia de la compensación real. La gente pondría una garantía real a cambio de un préstamo de pagarés. Sobre el principio, cuando asumes la apariencia de poder, la gente pronto te lo da. El dinero, ya sea un trozo de papel tangible o un número en una pantalla, es intrínsecamente inútil y, sin embargo, alimenta el mundo moderno. El control final del dinero recae en el cártel privado de bancos centrales, la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etc. Por eso es perjudicial para los ciudadanos y es extremadamente importante entender cómo funciona esta oscura organización privada y cómo su objetivo final es esclavizarnos para siempre en un pozo de deuda descendente del que nunca seremos capaces de salir. Para entender mejor la importancia del oro, su historia, su significado para el cabal del crimen, su funcionamiento y el fraude masivo que se nos ha impuesto, es importante entender el papel dominante del oro. Philippe Eugene de Rothschild, uno de los millones de descendientes no oficiales de la familia, tenía una correspondencia detallada con David Icke en la que explica la jerarquía del cabal del crimen. Al frente están las familias reales de Europa. El príncipe Philip es el principal descendiente biológico de los reptilianos, como los llama David Icke. Inmediatamente debajo de él están los hombres de mi línea familiar, Rothschilds, como corte de ministros a cargo de la logística y las operaciones. Los actuales monarcas de los Países Bajos, España, Dinamarca y alguna otra vieja nobleza austriaca, Habsburgo, son los siguientes en la línea de esta conspiración de poder oculto. ¿Cuántos niños y seres humanos más necesitan sufrir antes de que la humanidad crezca y enfrente la realidad y la pura maldad de la fuerza que los controla y su realidad? La familia real británica, como todas las líneas de sangre reales de Europa, están instituidas sobre el satanismo y la manipulación del conocimiento oculto para prácticas profundamente malévolas, que terminan en liga con las expresiones de los trajes oscuros de las líneas de sangre en la política, la banca, las corporaciones y los medios de comunicación. Todos ellos forman parte o están involucrados en esta gigantesca red. El mundo enfermo y depravado de los linajes arconte, comúnmente conocido como las élites. Todo este lío en el que estamos es el resultado del poder, la codicia y la criminalidad.
en los niveles más altos de la Iglesia y de los gobiernos del mundo. El Vaticano, la CIA y este constructo criminal no solo han tomado el control de nuestro sistema monetario desde su creación, sino que creen que se les ha concedido su poder a través de la adoración, y de ahí el término dinero mágico, es decir, la creación de dinero a partir de las nubes de la noche a la mañana. De acuerdo con su sistema de creencias, se les concede el poder de crear el dinero fraudulento por sus malvados amos a cambio de que esclavicen a la humanidad y ayuden a crear el infierno en la tierra. Debemos averiguar cómo rechazar el sistema que han tejido a nuestro alrededor para recuperar nuestra libertad. Un número cada vez mayor de personas se están dando cuenta que el 99% de la población de la Tierra está controlada por una élite del 1%. ¿Pero sabía usted que una familia, los Rothschild, lo gobierna todo? ¿Incluso el 1% de las élites superiores?